Nunca habría imaginado que mi vida pudiera torcerse con tanta rapidez. Crecí en Sevilla, entre patios empedrados, macetas de geranios y el murmullo de una guitarra que a veces flotaba por la calle como una promesa. Estaba acostumbrada al olor del azahar pegado a las noches de primavera, a las persianas medio bajas que tamizan la luz, al café con leche temprano en la barra de un bar de barrio. Pero nada me preparó para lo que estaba a punto de ocurrir. Me llamo Alba y esta es la historia de cómo una verdad enterrada cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y la lealtad. Recién había cumplido los 18 cuando mi padre, Javier, empresario que viaja tanto como respira, se casó de nuevo. Ella se llamaba Lucía, era mucho más joven que él y tenía esa clase de belleza que parece ensayada frente al espejo, pómulos definidos, melena castaña con ondas suaves, labios de carmín que no perdían forma ni después del primer sorbo de vino. Lucía me trataba con un afecto preciso, casi profesional, preguntaba por mis exámenes, dejaba notas en la nevera con pequeños corazones dibujados, me traía pulseritas de mercadillo, porque te pegan con el vestido, decía. Pero había algo, un brillo esquivo en sus ojos cuando hablaba por teléfono, un gesto automático de acomodarse el pelo al cruzarse con chicos más jóvenes, que no me encajaba. Al principio pensé que era celos. Al fin y al cabo, aceptar a una desconocida en la casa donde mi madre ya no estaba desde que yo tenía 10 años, no es sencillo. Mi padre parecía feliz. Lucía era su segunda oportunidad, su pequeño milagro vestido de seda en una ciudad que él aseguraba amar tanto como a nosotras. Entonces empecé a notar los detalles. Detalles minúsculos que, al unirse, trazaban una sombra. El perfume intenso de nardo que aparecía en noches en las que supuestamente no había salido, el brillo de unos tacones aguja en el pasillo a las 3 de la mañana, mensajes que se borraban de inmediato, llamadas atendidas con voz baja desde el balcón que da a la Alameda de Hércules. Yo intentaba ignorarlo, convencida de que eran paranoias. Hasta que una noche, todo cambió. Era una de esas noches tibias en las que Sevilla se disfraza de misterio. Las luces amarillas se reflejaban en el Guadalquivir y llegaba, desde no sé dónde, el golpe sordo de unas palmas. Mi padre se había ido a Madrid por trabajo y me había dejado con Lucía. Cuídate, y cuídala, me dijo en el AVE como si nada pudiera romperse. Yo había estado estudiando historia del arte toda la tarde, cuando decidí preparar té, vi que del salón emanaba una luz suave, como una confesión. Me acerqué de puntillas. Lucía estaba al teléfono, de espaldas a mí, con una bata de satén color marfil que le caía como agua por los hombros. Noté el brillo de unos pendientes de aro cada vez que ladeaba la cabeza para reír en voz baja. «¿Mañana también estarás fuera, cariño?», susurró. «Ya sé. Yo también tengo ganas». Sentí un latigazo en el estómago. ¿A quién le decía cariño? Se pasó la mano por el cuello, jugueteando con una cadena fina. Su sonrisa, reflejada en el cristal del mueble bar, no era para mi padre. Retuve el aliento. Después colgó, se miró en el espejo, se pintó los labios con un gesto lento, demasiado lento, y apagó la lámpara. Volví a mi habitación con el corazón en la garganta. No dormí. La ciudad fue apagando ruidos, pero mi cabeza no. A la mañana siguiente, Lucía fue la de siempre, tostadas con tomate, un «¿dormiste bien, cielo?», un comentario sobre mis zapatillas nuevas. Y aunque yo asentí, dentro de mí algo ya no volvía. Pasé el día con un nudo, dándole vueltas a la idea de que quizá estaba exagerando. Cuando cayó la tarde, el calor quedó colgado en la barandilla como una toalla. Dejé el móvil en silencio y me quedé atenta en el pasillo, como un fantasma. Lucía salió de su cuarto, iba impecable, un tubino negro que se le pegaba a la cintura, medias sutiles, tacones rojos que sonaban como una sentencia sobre el mármol, un bolso rígido de piel con hebilla dorada. El collar, ahora doble, se perdía en el escote, un abrigo ligero al brazo, aunque no hiciera falta. Se perfumó con generosidad.
El aroma de jazmín llenó la casa, dulce, envolvente, casi fetichista en la manera en que se demoraba en la piel. Desapareció cerrando la puerta con un clic que me empujó a seguirla. La vi tomar un VTC hacia el centro. Yo fui detrás con una bicicleta pública, esquivando turistas hasta la Plaza Nueva, luego Sierpes, luego un callejón discretísimo que desemboca en un restaurante de esos donde la carta no muestra precios. Me oculté tras una columna de piedra, con el casco aún puesto, fingiendo revisar la app. El cristal de la fachada era una pantalla perfecta. Él ya estaba allí, Sergio, lo supe después. Más joven que mi padre, americana de lino abierta sobre una camiseta blanca, ese aire de publicista madrileño que baja a Sevilla a respirar. Se levantó cuando la vio, la tomó de la mano, y le besó el dorso con una lentitud medida. Lucía cruzó una pierna sobre la otra con la elegancia automática de quien sabe lo que provoca. Había una pulsera de cuero en su tobillo, detalle mínimo, para ojos distraídos, para mí, un guiño privado a algún fetiche de pies cuidadosamente censurado en mi cabeza. No era nada explícito, pero algo en su manera de alzar el talón parecía coreografiado para el deseo. Me temblaron las manos. Saqué el móvil. Fotografié sin flash, en ráfagas cortas. Nada escandaloso, pero lo suficiente, la cercanía, las sonrisas, un brindis con vino donde sus dedos se tocaban más de la cuenta. Tragué saliva. Intenté pensar en mi padre. ¿Cómo se lo diría? ¿Quién sería yo después de ello? Me alejé un poco, buscándome a mí misma en el reflejo de un escaparate. Tenía un vestido midi de flores pequeñas, unas alpargatas que me hacían parecer más alta, un chouque de terciopelo que me había regalado mi madre y que casi nunca me quitaba, llevaba una chaquetita vaquera a la cintura. De repente, me vi convertida en detective amateur, usando mi propio estilo como camuflaje. No podía con el peso. Me refugié en un bar de esquina y pedí un café solo a la 1 de la noche, porque hay decisiones que se toman con las manos frías. Fue entonces cuando se sentó a mi lado Mateo, amigo de la familia desde siempre, 2 años mayor, fotógrafo en una revista de moda de Madrid y sevillano de nacimiento. Entre nosotros siempre hubo una electricidad rara, no consumida, como un cable sin enchufe que, aún así, chisporrotea. ¿Sola a estas horas? Alzó una ceja, con esa media sonrisa que nunca supe si era burla o complicidad. Estoy despejando la cabeza, dije, rodeando la taza con las manos. Tienes cara de no bien. ¿Problemas? No podía contarlo todo, pero necesitaba soltar un hilo. Digamos que he visto algo que ojalá no hubiese visto. Él dejó su cámara en la barra, como quien deja un arma, y se inclinó un poco. Olía a sándalo y a cuarto oscuro de laboratorio. Si te dijera que he descubierto una traición, probé, midiendo su rostro. La sonrisa se le desarmó. ¿Javier? Asentí sin mirarlo. Mateo tamborileó con los dedos, un tic suyo cuando piensa. Si tienes pruebas, Alba, tu padre merece saberlo. Sentí arder la nuca. Merece, palabra cuchilló. Volví a casa tarde. Lucía estaba en el salón, con un vaso de Rioja y las piernas recogidas sobre el sofá, ya sin tacones. Tenía las uñas de los pies pintadas de burdeos, brillantes en la penumbra. En la mesita, un abanico cerrado con bordes de encaje. «Has tardado», me dijo con una sonrisa de revista. «¿Y tú?», pregunté, sin más. «Cenita con amigas. Ya sabes, vermut, risas, tonterías». Mentía con una soltura que daba miedo. Por un segundo imaginé enseñar mis fotos, imaginé el chasquido del suelo bajo sus tacones, su cara abollándose. No lo hice. Me fui a mi cuarto. Dormí poco. Los días siguientes fueron de teatro fino. Javier volvió de Madrid radiante, a Lucía le resplandecían los pómulos de tanto «te eché de menos». Yo era un satélite helado.
Mateo me escribió, ¿has decidido? No. Todavía no. El silencio era una cuerda tensa, si tiraba fuerte, podía rompernos. Una tarde de sábado, la feria chica improvisada en una plaza cercaba los pasos con farolillos y niños corriendo. Yo salí a despejarme. La casualidad, o el destino, me empujó frente a un escaparate del barrio de Santa Cruz. Dentro, Lucía probaba unas sandalias de tiras finísimas, tacón imposible, la piel morena brillándole en el empeine. A su lado estaba él. La vendedora reía bajito. Sergio se inclinó al oído de Lucía y ella le rozó la mejilla con los nudillos, un gesto corto que me supo a conjuro. La sangre se me hizo carbón ardiendo. Esa noche decidí que no seguiría callando. Pero antes, necesitaba entender hasta dónde llegaba todo. Pensé en Mateo. Pensé en sus contactos, en su mundo de flashes, accesos y backstage. Lo cité en las setas de la Encarnación, bajo la estructura de madera que flota como un hongo gigante. Llegó con su moto y un casco mate. Tenemos que jugar con sus reglas, dijo, cuando terminé de contarle todo. Mejor dicho, con las nuestras. Si ella tiene algo, debemos saber qué. Planteó un plan con la calma de quien ha improvisado muchas veces. Conocía a Íñigo, un chico de Madrid que trabajaba medio legal, medio en la sombra, experto en ciberseguridad, decían. Si había fotos, si había mensajes borrados, si alguien había fisgado mi nube, Íñigo lo rastrearía. No era para liarla, era para blindarnos. Accedí, temblando de coraje y de miedo. Entregué mi móvil a Mateo como se entrega un secreto a un confesor. Esa noche, mientras Íñigo hacía magia desde lejos, yo me encerré en mi cuarto. Me puse un camisón de algodón y, por primera vez desde que todo empezó, me miré a conciencia en el espejo, mi pelo recogido con una pinza de carey, el chouque negro, las pestañas sin rímel, la pulsera de hilo rojo que me regaló mi mejor amiga por aprobar selectividad. No quería que el dolor me cambiara la cara. Pero ya lo había hecho. Para centrarme, ordené mi armario. Hay quien reza, yo doblo ropa. Colgué con mimo mi vestido favorito, uno verde botella, de satén que enciendo solo en días buenos. Acaricié una chaqueta motera de segunda mano, áspera y firme, otra pequeña obsesión, la textura como promesa de fuerza. Pequeños fetiches inocentes que no lastiman a nadie, un par de guantes de encaje que me compré en el rastrillo del jueves, una peineta antigua que aún huele a laca. Todo eso era yo, y no quería perderlo. El mensaje llegó a las 3:14. Era de Mateo, algo hay. Mañana bar. Dormí lo justo para nublarme menos. Quedamos en un café diminuto cerca de la Plaza de la Alfalfa. Mateo llegó con ojeras y 2 cafés. Íñigo encontró una conexión rara con tu nube, dijo. Un acceso desde un número antiguo, dado de alta a nombre de SR. Las siglas coinciden con Sergio Romero, el tipo del restaurante. Y hay rastros de una carpeta oculta que descargó hace 3 días. Se me enfrió la sangre. Ya no era solo un flirteo, era una intrusión. Mateo entrelazó los dedos, serio. Y hay otra cosa, el dispositivo que entró en tu cuenta coincidió con la red wifi de tu casa a medianoche. Alguien estuvo dentro, Alba. Con tu permiso o sin él. Me faltó aire. Me imaginé a Lucía, descalza, caminando de puntillas por el pasillo con sus uñas burdeos, el móvil brillándole en la mano como un cuchillo pequeño. Imaginé su bata rozando el marco de mi puerta. Me puse en pie sin darme cuenta. El café se estremeció. Ya está, dije. Se acabó el teatro. Lo siguiente fue una coreografía muda. Esperamos a que mi padre saliera de nuevo hacia Madrid. Con la casa vacía, me cité con Lucía. Le dejé una nota, hablemos. Salón. A las 9.
Llegó puntualísima. Venía vestida con una falda lápiz color vino, blusa blanca abotonada hasta el cuello con gemelos de perla, elegancia de barrio de Salamanca en mitad de Sevilla, el pelo recogido en un moño bajo perfecto. Tacones moderados, labios color teja. Su bolso, cuadrado, podría haber llevado billetes, secretos o ambos. Se sentó sin quitarse el abrigo. Sonrió. Vaya, Alba. Qué serio. ¿Ha pasado algo? Le mostré, una a una, las fotos, su entrada al restaurante, el brindis, su mano sobre la de Sergio, la tienda de zapatos. En cada imagen, un detalle que antes podría parecer inocente, ahora, un alfiler. No parpadeó. Te sientan bien las alpargatas, dijo, mirando la pantalla como quien mira una receta. Me incendió la sangre. ¿Él accedió a mi móvil? Pregunté. Alzó una ceja mínima, como una tilde apenas puesta. No sabes lo que dices, cariño. Sé que alguien entró en mi cuenta desde la wifi de casa. Sé que SR tocó lo que no debía. Y sé que, si te interesa jugar sucio, yo también sé ensuciarme las manos. Lucía se inclinó hacia mí. Olía a violetas. Sus uñas, perfectas, tamborilearon sobre el brazo del sofá, tac tac tac. No quieres hacerte daño, susurró. Tu padre sufriría. Y tú no quieres que te vean ciertas cositas fuera de contexto, ¿verdad? Sentí un escalofrío en la espina. No era una amenaza abstracta. Era un hilo tensado contra mi garganta. Entonces hizo algo que me descolocó, se levantó, se acercó a la biblioteca, tomó mi peineta antigua, la de laca, la que huele a pasado, y se la colocó en el pelo con un gesto tranquilo. Te queda mejor a ti, dijo, pero hoy me la quedo. La impunidad en su gesto me dio más fuerza que cualquier grito. No respondí. Guardé el móvil, apagué las luces del salón hasta dejar solo la lámpara de pie encendida, un círculo de interrogatorio suave. Lucía, en ese halo, parecía casi una virgen sevillana de procesión, intocable, altiva, perfectamente compuesta. Pero yo sabía que las tallas de madera también se agrietan. Mañana hablaremos con papá, dije. ¿Contigo o sin ti? Por primera vez, vi como un músculo, apenas, le temblaba junto a la mandíbula. Se puso el abrigo. Recogió el bolso. Me miró desde la puerta, con una sonrisa inclinada. Mañana, repitió. Cuando me quedé sola, el silencio de la casa sonó como una orquesta afinando. Fui a mi cuarto. Abrí el cajón donde guardo mis guantes de encaje, los tomé entre las manos. Los apreté hasta sentir la trama marcarme los dedos. No estaba sola, Mateo, Íñigo, mis propias pruebas. Respiré. El móvil vibró. Número desconocido. ¿Crees que sabes jugar? Mañana te enseño las reglas. Miré el reflejo de mis ojos en la pantalla negra. Y por primera vez, no tuve miedo. Tuve hambre de verdad. Al fondo del pasillo, algo crujió. Un latido en la madera. Un susurro que venía de la habitación de mi padre. Caminé despacio. Abrí la puerta. La ventana estaba entreabierta, la cortina moviéndose como un pulso. Sobre la mesilla, un pendiente de aro que no era de mi madre. El segundo seguía en la oreja de Lucía. No estaba todo dicho. Ni de lejos. Amanecí con la sensación de haber dormido en una cama ajena, todo estaba en su sitio y, sin embargo, nada lo estaba. El pendiente de aro que encontré en la mesilla de mi padre seguía quemándome en el bolsillo del vaquero, como si fuera una brasa. Preparé tostadas con aceite y sal, la cocina olía a pan caliente y a guerra fría. Lucía apareció con una bata corta de raso negro, un cinturón de satén anudado en la cintura, el pelo en un moño italiano casi profesional.
Llevaba unas medias finísimas, de esas que dejan una línea imaginaria detrás de la pierna. Nada explícito, solo la promesa calculada de quien sabe manejar el escenario. Hoy tengo que pasar por Madrid, anunció, como si hablara del pan. Una reunión rápida. ¿Te vienes? Te vendría bien despejarte. El ataque perfecto, la invitación amable, el cambio de aire, el terreno de ella. Yo tragué el impulso de decirle que no y asentí. Si quería entender hasta dónde llegaba la sombra, tendría que seguirla. Además, Mateo y Íñigo estaban en Madrid. Escribí un mensaje rápido a Mateo: voy con ella. Ave de las 12:35. Me contestó en segundos: te espero en Atocha. No estarás sola. Lucía subió a vestirse y yo respiré hondo. Me miré en el espejo de la entrada: camiseta blanca, americana corta de tweed, falda plisada gris por encima de la rodilla, botines de piel con hebilla plateada, me coloqué el chouque de terciopelo negro, mis aros pequeños y, por capricho, unos guantes de encaje en el bolso. No por frío, por fuerza. En el AVE, Lucía iba sentada junto a la ventana, leyendo un dossier con posits amarillos. Sus uñas burdeos eran metrónomos sobre el papel. El vagón olía a café y a colonia cara. Yo miraba el paisaje moverse como una película. A ratos, Lucía dejaba el dossier y consultaba el móvil. Vi la pantalla reflejada en el cristal, SR. Me acerqué para mirar el paisaje y distinguí fragmentos de mensajes. Hoy no puedo quedarme mucho, el señor R quiere todo firmado antes del jueves. Se me heló el estómago. ¿Te apetece algo del carrito?, preguntó, dulce. Agua, gracias. Su sonrisa tenía filo. Atocha nos tragó con su jardín tropical. Mateo estaba apoyado en una columna, cámara al hombro, cazadora de cuero vieja y ojos de no haber dormido. Me rozó el hombro con complicidad cuando Lucía no miraba. ¿Hotel?, preguntó él, a ella, con naturalidad. Chamberí, respondió Lucía. 3 estrellas. Trato de evitar tanta moqueta. Un VTC nos llevó por Paseo del Prado, Alcalá, un giro hacia Colón y luego calles más estrechas. El hotel era discreto, fachada clara, recepción mínima, lámparas de latón. En el ascensor, Lucía sacó una tarjeta adicional. Una para ti, dijo. Por si sales. Pero no tardes, cenamos juntas. Sus ojos hicieron un pequeño inventario de mi ropa, se detuvieron un segundo en mis botines, esa hebilla, y sonrió como si pensara: ella también tiene sus cosas. En la habitación, dejé la maleta y recorrí el espacio con la mirada: cama doble, cortinas gruesas, minibar con 2 botellitas de cava, un difusor de olor a vainilla encendido. ¿Lo habría pedido ella? Encendí la tele para hacer ruido y escribí a Mateo: Chamberí. Hotel León de Castilla. App 406. Ella 402. Contestó: Íñigo viene en 30 minutos. Toqué la puerta de Lucía. ¿Qué planes? Reunión a las 5 en Almagro, dijo, abrochándose una blusa blanca con gemelos de perla. Luego quizá Círculo de Bellas Artes. Subir a la azotea despeja la cabeza. Los nombres esparcidos con descuido: Almagro, azotea, perlas. Pensé en mi peineta en su pelo la noche anterior y me hirvió la sangre. Me encontré con Mateo y Íñigo en un café pequeño de Luchana. Íñigo llevaba sudadera gris, gafas redondas, manos nerviosas. Me mostró su portátil. Confirmado, dijo sin preámbulos. A tu nube entraron desde 2 IPS distintas, una de Sevilla, tu casa, y otra de Madrid, con salida de una oficina en Almagro. La empresa se llama Rombos Comunicación. Socio administrador, Sergio Romero. También aparece como apoderado de una sociedad Rivas y Romero Logistics. Y Rivas es Diego Rivas.
El nombre me sonó a metal golpeado. ¿Quién es? Pregunté. Madrid entero lo conoce, intervino Mateo. Noche, eventos, seguridad privada, import-export. Tiene fama de resolver problemas y de crearlos. Tu padre firmó hace un mes un contrato de consultoría logística con una intermediaria llamada Pérgola Norte. Indagué esta mañana, Pérgola es pantalla de Rivas y Romero. Sentí como el café me hacía un nudo en el estómago. No era solo una infidelidad. Era un agujero abriéndose bajo los pies de mi padre. Lucía no solo miente, dije. Lo está arrastrando. Y usando tus datos para apretarte, añadió Íñigo. Mira esto, carpeta, beca universidad, carpeta, vídeos cuadrilla, descargadas. Si quiere torcerte, ya tiene de dónde tirar. Tragué. Pensé en el vídeo en el que Mateo y yo reíamos muy cerca, demasiado para ojos maliciosos, pensé en mi padre recibiendo mentiras envueltas en pruebas recortadas. Noté mis guantes de encaje en el bolso y cerré la mano alrededor de ellos, como si fueran un rosario al revés. Os necesito cerca, dije. Esta tarde va a Almagro. Quiero verla entrar. Quiero saber con quién queda. Íñigo asintió. Mateo me escaneó con los ojos. Ponte cómoda, pero invisible, sonrió. Ese es tu superpoder. Volví al hotel y me cambié, vestido midinegro, chaqueta motera de segunda mano, medias opacas, bailarinas para moverme sin ruido, dejé a la vista el chouque y me recogí el pelo con una pinza de carey. Metí los guantes al bolsillo interior de la chaqueta. Me pinté los labios rojo teja, me dio suerte en los exámenes, pensé, quizá me la de ahora. Almagro tenía el olor de los despachos antiguos, cera de muebles, café reciente, papel caro. Un portero nos miró como dos sombras que se cruzan sin tocarse. Mateo se apostó en la esquina opuesta con su cámara, Íñigo tomaba un café en la barra de la esquina, portátil abierto. Lucía llegó puntualísima, del brazo de Sergio. Él le acomodó el abrigo como si fuera una escena ensayada. Ella llevaba falda lápiz azul noche, gabardina camel, salones del mismo tono, bolso rígido con candado. Se tocaron 2 segundos más de lo que harían 2 socios. Crucé los brazos para no salir disparada. Han subido al segundo, susurró Íñigo por el auricular que me había prestado Mateo. Oficina 205. Empresa, rombos. Señal wifi abierta. Ni idea de por qué son tan confiados. Porque creen que nadie los ve, dije, y mis palabras supieron a metal. Mientras esperábamos, se me quedó pegado a la piel un fragmento de Madrid, una mujer paseando un galgo con abrigo de cuadros, un niño empujando un patinete, un repartidor maldiciendo una doble fila. Todo normal. Y, dentro, un agujero. Bajaron 1 hora después. Risas contenidas. Lucía consultó el móvil, yo vi el caso R asomarse, esta noche, 11. Llaves, en Arganzuela. Tragué. Arganzuela. Nave. Llaves. Me olía a traspaso. Azotea del círculo, dijo Lucía, mirando a Sergio con media sonrisa. Me apetece aire. Los seguimos a prudente distancia hasta Alcalá y Cibeles. Subieron al Círculo de Bellas Artes. Yo me mezclé entre turistas que hacían fotos a la Gran Vía. El viento me desordenó el flequillo y algo de mí se ordenó por dentro. Cuando Lucía se apoyó en la barandilla, yo vi el pendiente gemelo al que guardaba en el bolsillo. Estaba allí, brillando bajo la luz de la ciudad. Seguro. El otro había dormido con mi padre. La garganta me ardió. Tenemos que entrar, dijo Mateo, ya con la cámara preparada. No. Le sujeté la muñeca. Hoy no es el momento de explotar nada. Falta la pieza grande. La pieza grande llegó esa noche.
Arganzuela. Una nave con grafitis recientes, cadena en la puerta y un guardia que miraba el móvil distraído. Lucía se bajó del coche con Sergio. Un tercer hombre les abrió, traje oscuro, barba corta, reloj caro, mirada de jefe. No hizo falta que nadie nos dijera su nombre. Era Diego Rivas. Listo, susurró Íñigo. He pinchado la cámara exterior. Graba. Si sale algo, lo tendremos. A los 15 minutos, el guardia se tensó. Miró hacia la esquina donde yo creía estar invisible. Me habían visto. No supe si fue un reflejo o la línea blanca de mis medias entre la sombra, pero un silbido cortó el aire. Eché a correr. Madrid Río se abrió como un pasillo de escape, la pasarela iluminada, las bicicletas, alguien tocando un cajón. Los pasos detrás de mí eran tac-tac-tac de suela dura. A la derecha, Alba, la voz de Mateo vibró en el auricular. Puente di Arganzuela. Te recojo en el otro lado. Crucé con el corazón en los dientes. Uno de los hombres resbaló. El otro me rozó el codo. Casi me agarran. Llegué al puente, Mateo apareció con la moto y me subí detrás sin casco, clavando los dedos en su cazadora. Nos fuimos volando hacia Embajadores y luego Lavapiés. Me reí y lloré a la vez, histérica. No vuelvas a hacer eso sin avisar, gruñó Mateo, aparcando en doble fila. Íñigo dice que si hay material. Documentos. Una carpeta con fiducia. ¿Te suena? Asentí, temblando. Fiducia era el nombre del proyecto de mi padre para externalizar parte del almacén. Si Rivas y Romero tenía papeles de fiducia, alguien se los había dado. Lucía estaba alimentando al lobo. Volví al hotel con el pulso desbocado. La habitación olía a vainilla y a polvo. Me lavé la cara con agua fría, me quité los bailarinas, me quedé con la chaqueta motera y el chouque. Miré el pendiente recuperado en su sitio, en mi bolsillo, lo dejé sobre la mesilla y tomé una foto. Prueba. Un mensaje apareció en la pantalla. Número desconocido, bonito paseo. Si hablas con papá, el vídeo se sube a las 8. Ya está programado. Buenas noches, Alba. Me senté al borde de la cama. No lloré. No grité. Solo conté la distancia entre mis manos, eran 12 centímetros, si los cerraba, podría romper un vaso. Oh, mi miedo. No vas a subir nada, escribí, sin pensar. ¿Por qué te conviene negociar conmigo? Los 3 puntos de escritura aparecieron y desaparecieron, como un pez que asoma y se hunde. Mañana, 10. Café en Malasaña. Lleva el pendiente. Yo miré el aro en la mesilla, ese testigo, y me probé mis guantes de encaje como quien se arma con seda. Pensé en mi madre por primera vez en días, en su voz, en su risa, en cómo alisaba las arrugas de una falda con la palma, en la frase que siempre decía cuando algo parecía imposible, lo imposible se hace en 2 días. A las 9:30 ya estaba en Corredera Alta de San Pablo. Me senté en una mesa de mármol. El camarero me trajo un cortado sin preguntar. Entró Lucía con una gabardina color arena, el pelo suelto, un labial rojo Sevilla que parecía hecho para salir en portada. Se sentó enfrente. Su pulsera de tobillo, mínima, asomó cuando cruzó las piernas. La vio, la escondió. Sabe que la vi. Qué valiente eres, sonrió. ¿Trajiste lo que te pedí? Puse el pendiente en el centro de la mesa. Yo también tengo una petición, dije. Quiero que rompas con Rivas. Hoy. Que firmes una renuncia. Que me des la copia del acuerdo con Pérgola Norte. Y que dejes a mi padre fuera de esto. Lucía acarició el pendiente con la yema del dedo.
Se le encendió algo en los ojos, no supe si ira, ternura, orgullo o diversión. No entiendes las reglas del tablero, pequeña. Enséñamelas. Se echó hacia atrás, evaluando. Luego se inclinó de nuevo y apoyó los codos, juntando las manos como una plegaria invertida. Haré un trato, susurró. Tú no le cuentas nada a Javier hasta el jueves. Yo, paro, el vídeo. A cambio, esta noche vienes conmigo a una cena en Salamanca. Te presentaré a alguien. Tú vas a sonreír y vas a escuchar. Si después de eso sigues queriendo romperlo todo, lo rompes. Pero entonces sabrás que estás rompiendo. ¿A quién? Pregunté. A Diego. Quiere conocerte. Mi mano se heló sobre la taza. ¿Para qué? Quiere ver el parecido, dijo. Dice que las hijas dicen más verdades que los padres. El café se me volvió hierro. Por un instante, las paredes del bar parecieron inclinarse. ¿Qué sabía Diego de mí? ¿Qué había oído? ¿Qué le había contado Lucía? Acepté. En parte por miedo, en parte por furia, en parte por una intuición vieja. A veces, el monstruo se derrota viéndole la cara. Lucía sonrió, recogió el pendiente y, con una naturalidad insoportable, se lo puso. Me guiñó un ojo y rozó con un dedo mi chouque. Te queda precioso. Se levantó y se fue. Yo me quedé sentada un minuto, respirando. Pagué y salí a la calle. Mateo estaba al otro lado, camuflado en un portal. ¿Qué ha pasado? Cena, dije. Salamanca. Con Rivas. No vas sola. Voy con todos, le mostré el auricular. Íñigo, tú, yo, y mi suerte. Me fui al hotel a prepararme. Abrí la maleta como si fuera un baúl de utilería. Elegí un vestido verde botella de satén, sí, el, de días buenos, blazer crudo, salones medios para correr si hacía falta, bolso pequeño con cierre de besos. Me puse mis guantes de encaje solo unos minutos delante del espejo, para acordarme de quién era, no para enseñarlos. Guardé el móvil y una memoria USB que Íñigo me había dado esa mañana con las copias de todo, fotos, accesos, el documento fiducia. A las 9:30, un coche negro me recogió. La ciudad lucía un brillo afilado. Llegamos a una terraza discreta en el barrio de Salamanca, manteles blancos, vases de flores, camareros que se deslizaban como si pisaran alfombra de musgo. Diego Rivas se levantó cuando me vio. De cerca parecía más joven que en los rumores. Ojos claros, sonrisa sin dientes, manos grandes. Traje azul medianoche. Un pañuelo blanco asomando como una nube. Alba, dijo, pronunciando mi nombre como si lo hubiera practicado. Por fin. Me ofreció la mano. Yo se la di. Su piel era caliente. Me miró el chouque y sonrió, breve, como si hubiera reconocido una señal. Siéntate, invitó. Esta cena no va a ser larga. Lucía estaba a su lado, impecable, como siempre. Sergio, un poco detrás, invisible para quien no sabe ver, vigilante. Me senté. Mientras el camarero llenaba las copas de agua, Diego dejó sobre la mesa un sobre grande, sin logo. Antes de empezar, dijo, me gusta que todo esté claro. Abrió el sobre y derramó su contenido entre nosotros. Fotocopias del contrato de Pérgola Norte con la empresa de mi padre. Planos del almacén. Cronograma con fechas. Y, encima de todo, una foto, mi padre y Lucía entrando en el registro el día que se casaron. En el borde, a bolígrafo, una fecha, un corazón y dos iniciales, J más L. Hermoso, ¿verdad? Dijo Diego, mirándome como se mira a alguien a quien se le enseña un truco. El amor y el negocio se llevan bien cuando no se estorban.
Tragué. ¿Qué quiere de mí? Pregunté. La verdad. Apoyó las manos, entrelazadas, sobre la mesa. Quiero saber si Javier firmaría solo. Si le quitaras la venda, si le explicaras que no pierde, ¿qué gana? Tu padre no entiende el mundo nuevo. Tú sí. Me eché hacia atrás. Lucía me observaba de perfil, inmóvil. Sergio miraba las sombras. Mi padre no va a firmar nada que lo hunda, dije. Diego sonrió apenas. Entonces, Alba, se inclinó, ayúdame a que no se hunda. Mañana, a las 8, sale un vídeo. ¿O no? Depende de ti. De tu voz en su oído. Un segundo de silencio. Luego, la vida volvió en forma de ruido de cubiertos. Si es un trato, dije, es conmigo. Quiero todo lo que tenéis. Copias. Nombres. Y esta noche quiero entrar en la nave y salir con fiducia en mi bolso. Si no, mañana a las 07:59. Javier lo sabrá todo. Y vosotros también, prensa, redes, policía. Creedme, no me asusta arder si os arrastro. Lucía apretó el vaso. Diego me miró con una mezcla de sorpresa y deleite. Dio una palmada corta, seca. Me gusta la gente valiente, dijo. Pero recuerda, Alba, cuando entras en una nave a oscuras, no siempre salen todos. Nos quedamos mirando. Afuera, Madrid parecía aguantar la respiración. Dentro, la vela tembló. Mateo me escribió un mensaje que parpadeó en la pantalla, bajo la mesa. Alba, no entres. Tengo algo gordo. Llama en cuanto puedas. Es sobre tu madre. El mundo se inclinó otra vez. Mi madre. ¿Qué tenía que ver mi madre con Rivas? Diego alzó la copa. Lucía sonrió con su sonrisa de portada. Yo guardé el móvil, noté bajo el pulgar el borde áspero de la USB en el bolso y supe que estaba en medio del tablero de verdad. La vela se apagó sola. No dormí nada después de la cena con Diego. El eco de la frase de Mateo seguía golpeándome la cabeza. Mi madre había firmado un documento junto a él hacía muchos años. Mi madre, que yo recordaba en un aula rodeada de acuarelas, de libros de historia del arte, de vestidos sencillos y pendientes de plata. ¿Qué podía tener que ver ella con un hombre como Rivas? Me desperté en el hotel con la garganta seca. Abrí la ventana y el aire de Madrid me golpeó con olor a gasolina y a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Me vestí con cuidado, como si cada prenda fuese un escudo. Pantalón de pinzas negro, blusa beige con lazo al cuello, chaqueta corta de tweed. Me recogí el pelo en una coleta alta, me puse los botines de hebilla y ajusté el chouque de terciopelo negro. El reflejo en el espejo me devolvió a una chica que parecía más fuerte de lo que se sentía por dentro. Mateo me esperaba en Malasaña, en un bar pequeño con las mesas de mármol llenas de migas de churros. Me trajo un café cargado, con esa urgencia de quien quiere hablar pero se contiene. Me contó que había revisado papeles antiguos de su padre, que había trabajado en el puerto de Sevilla, y allí había encontrado la firma de mi madre junto a la de Diego Rivas. Mi mundo se detuvo. ¿Qué hacía mi madre en medio de contratos portuarios, de subcontratas de seguridad? Ella jamás me habló de nada parecido. La voz de Mateo fue bajando, casi un susurro. Tal vez había sido traductora, tal vez había hecho un favor. Lo único cierto era que Diego la recordaba, y ahora quería verme. La sospecha me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué sabía el que yo no sabía? Al volver al hotel, Lucía apareció como si viniera de una pasarela, gabardina color arena, gafas oscuras, tacones que marcaban su andar con un ritmo insolente. Sonrió como si no hubiera tormenta entre nosotras.
Se inclinó para ajustar la hebilla de su zapato y la falda se deslizó apenas, dejando ver su tobillo adornado con la pulsera fina que siempre llevaba. No era un gesto casual, nunca lo era. Sabía exactamente qué mostrar y qué ocultar. Guardé silencio. No tenía sentido discutir. El verdadero campo de batalla estaba ya preparado, y no iba a ser en los pasillos de un hotel. Me refugié en mi cuarto y abrí la maleta. Elegí el vestido burdeos de seda que caía como agua sobre mis caderas, lo combiné con un blazer negro para disimular la audacia, unos tacones de charol que me hacían caminar más erguida y unos pendientes largos que rozaban mis mejillas. Era un disfraz, pero también una armadura. El ritual de vestirme me dio una calma extraña, casi excitante, cada prenda me acercaba a la versión de mí misma que debía mostrar frente a Diego. La cita no era en un restaurante, sino en un piso del barrio de Salamanca. El coche nos dejó frente a un portal discreto. Subimos por un ascensor en silencio. El salón estaba iluminado con lámparas bajas, alfombra gruesa, mesa puesta con vajilla antigua. Diego estaba allí, esperándonos, traje azul oscuro, pañuelo blanco en el bolsillo, una calma que resultaba tan peligrosa como su sonrisa. Me ofreció la mano, la suya cálida, firme, y pronunció mi nombre como si lo saboreara. Me senté frente a él, con Lucía a un lado y Sergio en segundo plano, siempre alerta. Diego abrió un sobre y derramó sobre la mesa papeles que reconocí al instante, copias de los contratos de fiducia, planos del almacén de mi padre, cronogramas con fechas que solo deberían estar en su despacho. Entre todo eso, una foto de mi padre y Lucía entrando juntos al registro el día de su boda. En una esquina, escrito a bolígrafo, un corazón con las iniciales J y L. Me habló de negocios, de oportunidades, de cómo mi padre no entendía el mundo nuevo y cómo yo sí podía hacerlo. Su voz era suave, como la de un profesor que intenta convencer a una alumna de que estudie otra materia. Yo tragué saliva. Le dije que mi padre no firmaría nada que lo hundiera. Él sonrió, inclinado hacia mí, y respondió que entonces dependía de mí que no se hundiera. Que tenía un vídeo listo para salir a las 8 de la mañana. Que todo podía cambiar con una sola palabra mía. Lo miré directo a los ojos. Le dije que si quería trato, sería conmigo. Que necesitaba todas las copias, todos los nombres, toda la verdad. Y que quería entrar en esa nave y salir con fiducia bajo el brazo. Si no, a las 7:59 mi padre lo sabría todo, y también la prensa, las redes, la policía. No me importaba arder, mientras se los llevara conmigo. El silencio se hizo espeso. Lucía apretaba su copa de vino como si fuera a romperla. Sergio no parpadeaba. Diego me observó un largo rato y luego sonrió despacio, como quien encuentra algo raro y valioso. Dijo que le gustaba la gente valiente, pero me advirtió, quien entra en una nave a oscuras no siempre sale. En ese momento, mi móvil vibró en el bolso. Era un mensaje de Mateo. Lo leí en la pantalla encendida, escondida bajo la mesa. Decía, Alba, no entres. Tengo algo grande. Es sobre tu madre. Sentí que la sangre me abandonaba las manos. Lucía sonrió como si no hubiera pasado nada. Diego alzó la copa. Y yo me quedé entre ellos, con el peso de un secreto nuevo que podía cambiarlo todo. Salí del piso de Salamanca con la respiración enredada. Diego me había mirado como si yo fuera una pieza que encaja en su tablero, y Lucía. Lucía parecía disfrutar del espectáculo. En el ascensor, me fijé en mi propio reflejo, el vestido verde obediente, el blazer claro, los labios rojo teja que ya no eran un adorno sino un aviso. Apenas pisé la calle, llamé a Mateo. Dime qué tienes, susurré, caminando sin rumbo por Serrano, con los tacones marcando un compás nervioso. No por teléfono, respondió. Ven a Lavapiés. Bar pequeño, persiana azul, al lado de una librería de segunda mano. Íñigo está conmigo.
El taxi avanzó por una ciudad que parecía contener la respiración. Entré en el bar y los vi al fondo, con 2 cafés y un plato de aceitunas que nadie había tocado. Mateo estaba serio, Íñigo, con el portátil abierto y la pantalla cobijando sombras. Encontré un expediente viejo, dijo Mateo. Año 2008. Tu madre trabajó como asesora cultural en un programa de integración en el puerto. Financiación mixta, ayuntamiento y una fundación privada llamada Fundación Fiducia. El nombre me golpeó como una puerta cerrándose. Fiducia no era solo el proyecto de mi padre, era una palabra que venía de más atrás. En la junta de esa fundación, añadió Íñigo, aparece un tal de Rivas como patrocinador. Tu madre firmó un anexo sobre actividades de mediación. Hay un recorte de prensa, una exposición con fotos de mujeres portuarias, historias de vida. Y en los agradecimientos, me mostró la pantalla, aparece, agradecemos a de Rivas por su apoyo. Me senté despacio. Quise recordar a mi madre ese año, su falda plisada crema, sus sandalias de tira, su peinado torpe que siempre se le deshacía con el calor. Recordé sus manos manchadas de tiza, su risa al colarse música por la ventana. Ella jamás habría aceptado nada sucio. O quizás sí, pensé de repente, si creer que estaba ayudando la empujó a mirar hacia otro lado. Hay algo más, dijo Mateo, dudando. Tu madre denunció un intento de robo en casa ese mismo año. Se llevaron un cuaderno y un pendrive. La denuncia quedó en nada. ¿Sabes quién estaba de guardia esa noche en la empresa de seguridad del puerto? Me miró, midiendo mis ojos. Sergio Romero. El nombre cayó al suelo como un vaso que nadie recoge. Sergio, la sonrisa torcida de publicidad, el abrigo encima de los hombros de Lucía, la mano sobre su cintura. Sergio también estaba allí, antes, cuando mi madre aún vivía. Sentí un temblor que me subió por la espalda. Cerré los puños para no llorar. Íñigo pasó a otra pestaña. He cruzado fechas. La nave de Arganzuela donde te vieron hoy pertenece a una empresa que se llama Azulejo 21. Apoderada, Lucía Muñoz. No con su apellido actual, con el de soltera. Y hay movimientos de material, cajas procedentes de Sevilla, archivos y exposiciones. Me huele a traspaso de documentación. Antiguas piezas de esa fundación que ahora usan de pantalla. La silla crujió bajo mi peso. De pronto, la imagen de Lucía con mi peineta puesta como si fuera suya me pareció un presagio. No solo quería mi casa, mi nombre, mi padre. Quería apropiarse también de lo que había sido de mi madre. Necesito entrar, dije. Esta noche. Con o sin invitación. No vas sola, sentenció Mateo. Planeamos en voz baja, casi sin mirarnos, como si cualquier gesto de más pudiera llamar a la mala suerte. Íñigo dibujó un mapa sobre una servilleta, puertas laterales, cámaras, tiempos de ronda. Yo asentía, sentía el borde del chouque en la garganta como una promesa. Antes de salir, Mateo me tocó la muñeca. Ponte cómoda para correr. En el hotel me cambié con rapidez medida. Guardé el vestido de satén y saqué del fondo de la maleta mi uniforme de batalla, vaqueros oscuros elásticos, camiseta negra, chaqueta motera, zapatillas silenciosas. Me recogí el pelo con la pinza de carey, metí en el bolsillo los guantes de encaje, suerte blanda, y me puse una riñonera debajo de la chaqueta para llevar la USB y el móvil pegados al cuerpo. Añadí una gorra, por si necesitaba sombra extra. A las 11 menos cuarto ya estábamos cerca de la nave. El aire olía a caucho y a hierro, como si la noche masticara tornillos. Mateo aparcó 2 calles más allá. Íñigo nos hablaba por el auricular. Guardia por la puerta principal, uno fumando en el lateral, otro dando vuelta cada 10 minutos. Tenéis 4 minutos entre cámaras y pasáis por la brecha del vallado norte. Luego pared lisa hasta una ventana baja.
Yo os abro desde aquí. Escuché mis pasos como si fueran de otra. Me agaché, pasé por la brecha y tuve un rasguño en la rodilla, la tela se quejó, la piel ardió. Mateo me siguió, su sombra pegada a la mía. Llegamos a la ventana, la pestaña metálica cedió con un clic breve y nos deslizamos dentro. Olía a polvo, a resina de embalaje, a documentación vieja. Íñigo susurró. Segunda sala a la izquierda. Hay un despacho con un mueble archivador. Buscad una carpeta con la etiqueta fiducia, histórico. La linterna del móvil dibujó rectángulos de luz en las paredes. Vi cajas con etiquetas, exposición Mujeres del Puerto, catálogo 2008, donaciones. Reconocí una foto que había visto en casa, mi madre sonriendo con un grupo de mujeres, el sol pegándoles en la frente. Tragué. Aquí, susurró Mateo. Abrí el archivador. Carpetas, nombres, sellos. Fiducia, histórico, estaba allí, gruesa, elástica. La saqué y la metí en la mochila sin pensarlo. Un ruido leve me cortó el aire. Pasos. Apagué la luz. Nos pegamos a la pared. El pasillo se llenó del zumbido de un valque y de un silbido aburrido. El guardia pasó sin mirar dentro. 2 minutos para la ronda exterior, dijo Íñigo. Si queréis algo más, es ahora. Algo más. Miré alrededor y vi una caja al fondo, mal cerrada. En la etiqueta ponía, Personales H. H. de Herrera. Me temblaron las manos cuando levanté la tapa. Había cuadernos con la letra de mi madre, sobres con recortes y, al fondo, un pequeño estuche de piel. Lo abrí. Dentro, una pulsera de cuentas azules y una foto de perfil tomada con prisa, mi madre de espaldas, el viento levantándole el vestido claro, y un hombre alto que no era mi padre, con la mano extendida hacia ella. El borde de la foto estaba rasgado, como si hubieran arrancado la otra mitad. Alba, susurró Mateo. Tenemos que irnos. Guardé el estuche junto a mi pecho. Cerré la caja lo mejor que pude y asintiendo nos escurrimos hasta la ventana. Cuando salté fuera, el corazón me chocó contra las costillas. La ronda pasó a los pocos segundos. Caminamos rápido hasta la moto de Mateo. Íñigo celebró al otro lado de la línea con un «lo habéis logrado» que sonó a campana de recreo. En el piso de lavapiés extendimos el botín sobre la mesa. La carpeta fiducia tenía hojas amarillas, notas al margen, nombres que se repetían, Pérgola Norte, Rombos, Rivas y Romero. Fechas que unían pasado y presente como un hilo tenso. Íñigo escaneó a velocidad absurda. Esto es dinamita, dijo. Si lo filtras bien, no solo paras el vídeo. Les abres una grieta. Yo no miraba la carpeta, miraba el estuche de piel. La pulsera azul me quemaba la palma. La foto, a medio rostro, me llamaba. Le di la vuelta y leí una frase escrita a bolígrafo, 14 de mayo. Confía. ¿La fecha? Aquella primavera mi madre hablaba mucho de un proyecto bonito. Mi padre sonreía, la dejaba salir temprano, iba a recogerla al puerto los viernes y, a veces, los domingos. ¿Quién era el hombre de la mano extendida? ¿Por qué confía? Mateo me miró, atento. ¿Quieres parar? Quiero entender, respondí. Luego pararé. Y después encenderé todas las luces. De pronto, el telefonillo zumbó. 3 veces, cortas. Íñigo y Mateo se miraron. Nadie había pedido comida, ni un taxi. Me quedé inmóvil. Íñigo se acercó con la cautela de un gato. Sí. Una voz conocida, demasiado conocida. Soy Lucía. Sé que estáis juntos. Dejadme subir. Vengo sola.
Se me heló la espalda. Mateo negó con la cabeza. Íñigo me miró, esperando. No había tiempo para dudar. Respiré. Sube, dije. Pero deja el móvil en el portal. Y las manos a la vista. Minutos después, Lucía entró. No llevaba tacones, zapatillas blancas, vaqueros limpios, jersey negro. Sin peineta, sin labios encendidos. Parecía una versión en silencio de sí misma. Aún así, el perfume a violeta entró primero. Bonito escondite, dijo, mirando la mesa. Veo que habéis encontrado recuerdos. Me puse entre ella y los papeles. ¿Qué quieres? Evitar una guerra absurda, respondió. Y decirte algo que no va a gustarte. Se quitó una pulsera y la dejó sobre la mesa con un gesto cansado. Cuando conocí a tu padre, ya sabía quién eras. Ya conocía a tu madre. Mucho antes. El mundo inclinó 1 milímetro su eje. No la ensucies, escupí. Lucía me sostuvo la mirada. Por primera vez, la vi sin máscara. No voy a ensuciarla. Voy a limpiarte una esquina. Señaló la foto. Ese hombre no es Rivas. Ni tu padre. Es el hermano de Rivas. Andrés. Él y tu madre trabajaron juntos en la exposición. Él la sacó de un lío y ella lo apartó de otro. No fueron amantes. Ya sé que tu cabeza quiere atajos. No, hubo eso. Pero hubo algo que tú tienes que decidir si quieres saber. Miré a Mateo. Vi en sus ojos las preguntas que no me atrevía a pronunciar. Íñigo tecleaba para no pensar, para darnos un rumor que sostener. Rivas cree que tu madre le robó un documento, continuó Lucía. Piensa que, confía, era la clave para entrar en una cuenta que movía dinero. Yo pienso que fue al revés, que tu madre guardó algo para proteger a alguien. Y esa foto, tocó el borde con la uña, es de antes de que todo estallara. Ese día desapareció un pendrive. Ese día empezaron las sospechas. A partir de ahí, tu madre dejó el proyecto. Y Andrés se marchó de España. La habitación se llenó de un silencio azul. Yo quería creerla. Quería odiarla. Quería las dos cosas. ¿Y tú qué pintas en todo? Pregunté. Azulejo 21, pérgola, la nave, mis fotos. Lucía respiró hondo. Bajó la mirada a sus zapatillas, como si la cuerda floja por fin le cansara los pies. Creí que podía manejar a Rivas desde dentro. Tirar de hilos, cobrar mis comisiones, salvarme. Lo típico de quien piensa que baila con un lobo y en realidad le está dando la mano. Me equivoqué. Nos miró de uno en uno. Puedo frenar el vídeo. Puedo abrirte la puerta a la cuenta que busca, la de, confía. Pero si lo hago, me quedo sin red. Y, Alba, su voz bajó, me vas a odiar por esto. Javier firmó ya la autorización para ceder un bloque de fiducia, por agilidad, lo hizo el lunes. Sin leer la letra pequeña. Sentí que me cortaban el aire. Mi padre, cediendo sin saber. La carpeta de la mesa, los planos, las firmas, todo encajaba con un clic cruel. ¿Por qué nos ayudas? Mateo fue directo. Lucía apoyó las manos en la mesa. En su muñeca, quedaba la marca pálida de la pulsera que se había quitado. Porque si Rivas se cae, yo todavía puedo caer de pie. Y porque, por primera vez en mucho tiempo, me gustaría no sentirme un fantasma en mi propia vida. Nadie habló un segundo. Yo pensé en mi madre con su falda crema, en su manera de ordenar los cajones cuando se ponía nerviosa. Miré mis guantes de encaje. Los toqué con la punta de los dedos. Supe que estaba en la cuerda que separa lo que soy de lo que voy a ser.
Dime qué necesitas para abrir, confía, dije. Y dime dónde está Andrés. Lucía tragó saliva. Se llevó una mano al tobillo, como si buscara su vieja pulsera, y la retiró al recordar que no estaba. Luego nos miró con una mezcla de miedo y decisión que no le había visto nunca. Para abrir, confía, necesitas 3 cosas: un código que solo tiene Rivas, una pregunta secreta que solo conocía tu madre, y una tercera validación, una llamada desde un número que lleva apagado 12 años. ¿El de Andrés? Respiró. Y Andrés, si no ha cambiado de escondite, está en Cádiz. Vive como restaurador en un taller de barcos. Se hace llamar a Cifuentes. Íñigo tecleó como si las letras fueran a escaparse. Hay un taller con ese apellido en el muelle. Puedo comprobar si el número histórico puede reactivarse con duplicado. Pero eso nos mete en un jardín. Ya estamos dentro del jardín, dije. Solo que ahora sabemos por dónde sale el sol. Lucía sonrió, cansada. Dio un paso hacia la puerta, dudó, volvió a mirarme. Te dejo esto, señaló la caja de personales H. Y te pido algo que no merezco, que cuando todo termine, hables con tu padre antes de tirar la primera piedra. Él creía que me quería. Y yo quise creerme otra. No sabes cuánto pesa eso. No le respondí. Ella bajó la vista y se fue sin perfume detrás. Nos quedamos con el rumor de la nevera y el zumbido débil de la ciudad de madrugada. Mateo me tocó el codo. Si vamos a Cádiz, hay que ir ya. Si Lucía no miente, Rivas también sabrá dónde está Andrés. Asentí. Guardé la carpeta, la foto, el estuche. Me puse la chaqueta motera y el chou que me acarició la nuca como un pacto. Íñigo repartió móviles, baterías, una tarjeta nueva. Apagué la luz, cerré la puerta, bajamos las escaleras. En la calle, la noche estaba más fresca. Un coche aparcó de golpe junto a la acera. 2 hombres bajaron con prisa contenida. Reconocí la barbilla de uno, el reloj del otro. Sergio abrió la boca para llamarme por mi nombre. Y entonces sonó mi teléfono, pese a estar en silencio. En la pantalla, un número desconocido. Contesté por puro instinto. Alba, dijo una voz de hombre, grave y baja, con sal en las sílabas. No vayas a Cádiz. No llames a, confía. Yo te llamaré. Y no vuelvas sola a casa. ¿Quién eres? El que falta en tu foto, respondió. Y no estoy solo. La llamada se cortó. Miré a Mateo, a Íñigo, a los hombres que avanzaban hacia nosotros, al brillo metálico de Madrid a esas horas. Sentí, por primera vez, que la historia ya no me perseguía, me estaba esperando. Respiré. Y corrimos. El amanecer llegó teñido de gris, como si Madrid supiera lo que estaba por estallar. No cerramos los ojos en toda la noche. En la mesa seguía abierta la carpeta fiducia, la foto de mi madre con aquel hombre de espaldas y el estuche con la pulsera azul. Aún me ardía en la piel la voz que me había hablado al teléfono: soy el que falta en tu foto. Si era cierto, Andrés, el hermano de Diego, estaba vivo, nos observaba y había decidido intervenir. Mateo insistía en que debíamos salir cuanto antes hacia Cádiz. Íñigo no paraba de teclear en su portátil, tratando de triangular la llamada. Yo, en cambio, solo podía mirar la foto una y otra vez, preguntándome qué verdad escondía mi madre y si aún me quedaba tiempo de alcanzarla. No podemos fiarnos de nadie, dijo Mateo al fin, con la voz ronca. Ni de Lucía, ni de Andrés, ni de Rivas. Pero si no nos movemos, ellos deciden por nosotros. Asentí en silencio. Bajamos a la calle con mochilas ligeras. En el maletero de Mateo guardamos la carpeta, las copias digitales y la pulsera azul.
Me llevé la foto en el bolsillo interior de mi chaqueta motera, junto al chouque que aún llevaba como si fuera un amuleto. En la estación de Atocha tomamos el primer tren hacia Andalucía, entre turistas somnolientos y familias cargadas de maletas. Nadie imaginaba que en nuestros bolsillos viajaba una guerra. El trayecto fue un mar de pensamientos. La campiña se abría bajo el sol de la mañana, olivares interminables, casas encaladas. Imaginé a mi madre viajando en aquellos trenes, con una carpeta bajo el brazo, convencida de hacer lo correcto. ¿La engañaron? ¿O ella también jugó su propia partida? Al llegar a Cádiz, el aire salado nos recibió como un bofetón. Íñigo ya había localizado el taller, un cobertizo junto al muelle, con velas de barcos colgando como pieles secas. Caminamos juntos, sin hablar, hasta que lo vimos. El letrero decía, Restauraciones Cifuentes. Dentro, el olor a madera mojada y barniz lo llenaba todo. Un hombre salió de la penumbra. Tenía el pelo canoso, la barba corta, los ojos claros. Era más joven que Diego, pero se le parecía lo suficiente para no dudar. Llevaba un mono de trabajo manchado de polvo y serrín. Se detuvo al vernos. Alba, dijo, como si me hubiera estado esperando toda la vida. Me temblaron las rodillas. ¿Eres tú? Logré preguntar. Él sonrió, apenas un gesto. Soy Andrés. Y tu madre me pidió que cuidara de ti, si algún día el pasado regresaba. Sentí un nudo en la garganta. Mateo dio un paso adelante. Necesitamos tu ayuda. El proyecto Fiducia, la cuenta llamada Confía. Rivas lo usa para hundir al padre de Alba. Andrés bajó la mirada, suspirando. Lo sabía. Se quitó los guantes de trabajo y los dejó sobre un banco. Tu madre descubrió que Rivas movía dinero de forma ilegal. Copió un archivo, pero en lugar de denunciarlo decidió guardarlo hasta poder usarlo en el momento justo. Me lo confió a mí. Yo desaparecí para protegerla, pero no fue suficiente. La persiguieron hasta el final. El silencio pesó como plomo. ¿Estás diciendo que la muerte de mi madre no fue un accidente? Mi voz salió rota. Andrés cerró los ojos. Nunca lo fue. El aire salado se volvió hierro en mis pulmones. Íñigo interrumpió con urgencia. Necesitamos activar esa cuenta. Tenemos el archivo, tenemos la pista. Falta el número desde el que validar la llamada. El tuyo. Andrés asintió. Sacó de un cajón un viejo teléfono, uno de esos con tapa. Lo guardé todos estos años. Nunca lo encendí. Ella me dijo que un día sería necesario. Ese día ha llegado. Encendió el móvil. La pantalla parpadeó como un corazón cansado, pero funcionó. Íñigo conectó su portátil. Tecleó febril, cruzando códigos, respondiendo preguntas de seguridad. Una apareció en la pantalla. ¿Qué palabra susurraba Marta cuando tenía miedo? Yo no dudé. Confía, dije. El sistema aceptó la respuesta. La cuenta se abrió ante nosotros. Fondos, transferencias, nombres. Una telaraña de sociedades que conducía directo a Rivas y a sus socios. Era la prueba que necesitábamos para detenerlo. Pero justo en ese momento, las puertas del taller se abrieron de golpe. 3 hombres entraron armados. Sergio estaba al frente. Se acabó el escondite, dijo con su sonrisa torcida. Entregad los archivos. Mateo se interpuso, pero uno de los hombres le apuntó al pecho. Andrés avanzó despacio, levantando las manos. Si me queréis, dejadlos ir. Sergio rió. No eres tú el premio. Es ella. Me señaló a mí. La hija que heredó las llaves del secreto.
Sentí como la sangre me hervía. Apreté el estuche con la pulsera azul en el bolsillo. Miré a Mateo, a Íñigo, a Andrés. Sabía que no podíamos ganar allí dentro. Pero también sabía que tenía una última carta. Saqué el móvil y mostré la pantalla. La transmisión en directo ya estaba activa. Todo lo que ocurría en ese taller se enviaba a la nube que Íñigo había preparado. Sergio palideció. Si me tocas, dije con voz firme, el mundo verá quién eres y qué haces. El silencio fue brutal. Nadie respiró. Entonces, Andrés dio un paso y se interpuso entre Sergio y yo. El disparo sonó como un trueno. El cuerpo de Andrés cayó al suelo. Grité, corriendo hacia él. Sus ojos me miraban con calma, incluso en ese momento. Confía, susurró. No dejes que muera en vano. Mateo me arrastró hacia la salida mientras Íñigo recogía el portátil. Afuera, las sirenas de la policía se acercaban. No sabíamos quién las había llamado, si la transmisión, si alguien del muelle, si un azar piadoso. Corrimos entre las barcas, el viento lleno de sal y miedo. Cuando por fin nos detuvimos, jadeando, supe que nada sería igual. Teníamos las pruebas contra Rivas, sí. Pero habíamos perdido a Andrés. Y con él, un pedazo de la verdad que nunca recuperaríamos del todo. Esa noche, de vuelta en Madrid, miré la foto rota de mi madre. La parte ausente ahora tenía un nombre y un rostro, aunque ya no lo tendría vivo. Me prometí que Rivas caería. Que la historia de mi madre y de Andrés no se borraría entre papeles falsos. En el silencio de mi habitación, recibí un mensaje desde un número oculto. Decía, esto no ha terminado. Sabemos dónde guardas lo que robaste. Pronto te harás cargo de lo que empezó tu madre. El corazón me dio un vuelco. Supe que la partida acababa de empezar de verdad. Y que yo ya no era solo la hija de Javier Herrera, era la heredera de un secreto que podía incendiarlo todo.